capítulo 15 de Levítico, habla sobre impurezas físicas como el flujo de semen en el hombre y el flujo de sangre en la mujer. Relacionado a la mujer y el flujo de sangre, ya hemos hablado en el capítulo 12, que fue en la enseñanza anterior, y hemos dicho que durante todo ese tiempo que la mujer tenía flujo de sangre, era considerada inmunda. Y entonces hemos visto un poco cuál era la condición de esa mujer que tuvo ese flujo de sangre durante 12 años, la mujer que después fue y tocó el borde del manto de Jesús. Nosotros hemos visto entonces que la mujer, mientras mantenía el flujo, era considerada inmunda. Por lo tanto, todo lo que tocaba era inmundo y por lo tanto la mujer en esa condición debía vivir apartada, aislada de la sociedad, aislada de sus seres queridos, aislado de sus seres que amaba. Esa era la condición de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién me ha tocado?, la mujer demoró en contestar que era ella. ¿Por qué? Porque ella temía darse a conocer, porque al ser inmunda ella tenía prohibido relacionarse y estar entre medio de la gente. Podría ser apedreada. Entonces, por esa razón, cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?, la mujer no dijo inmediatamente, fui yo, porque repito, ella no podría estar en el medio de la sociedad, no podía ser parte del grupo de gente, ella debería estar apartada. Por esa razón es que ella demoró. Incluso al tocar el borde del manto de Jesús, según la ley, Jesús quedó inmundo. ¿Sí? Eso decía la ley, todo lo que ella tocaba era inmundo. Entonces tocó el borde del manto de Jesús, según la ley, Jesús quedó inmundo. Esa era la situación de la mujer. Entonces, relacionado al flujo de sangre de la mujer, ya lo hablamos hace 15 días atrás, no lo vamos a volver a hablar ahora. Relacionado al flujo en el hombre, en el Antiguo Testamento no habla mucho acerca de este tema, pero una antigua versión bíblica lo traduce a este flujo de semen en el hombre, lo traduce como gangrena. Este flujo o gangrena era una enfermedad vergonzosa, como mancha de la justicia de Dios por el pecado del hombre. Era una enfermedad infecciosa, como podemos decirlo hoy, SIDA, sífilis, para que usted tenga una idea. Esa era la enfermedad de la que está hablando la Biblia en Levítico capítulo 15. En países paganos en aquella época, la prostitución era algo común e incluso se celebraba en las ceremonias religiosas, se prostituían las mujeres como parte de la ceremonia religiosa. Así que imagínense, en aquellos entonces esta enfermedad era muy común en Egipto y en las naciones cananeas. Era muy común la enfermedad esta, y lo que Dios está preparando un pueblo santo, y entonces lo que Dios está haciendo es advertirle al hombre en este caso que no se contamine con esas cosas, que se guarde, porque él quería un pueblo santo. Eso era una enfermedad contagiosa, como era la lepra en aquel entonces, o como es el SIDA o el sífilis al día de hoy. ¿Me comprende más o menos? ¿Vos me comprende? Dijo Claudio. Entonces, esa era una enfermedad común en aquel entonces. Ahora, el Nuevo Testamento, hasta donde yo tengo conocimiento, no habla del flujo de semen en el hombre, por lo tanto, no me voy a explayar más sobre el tema. Damos vuelta a la página, capítulo 16.
Capítulo 16, mi Biblia tiene como título El día de la expiación. Versículo 1 y 2, Estrellita, por favor. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Este capítulo 16 podría ser continuación del capítulo 10, porque el capítulo 10 es donde los dos hijos de Aarón mueren. Entonces este capítulo 16 bien podría ser continuación del capítulo 10, porque dice después de la muerte de los hijos de Aarón. Pero aquí estos dos versículos ya nos dejan algo interesante. Dice que Dios le dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Está hablando que no en todo tiempo entre al lugar santísimo. Está hablando detrás del velo. ¿Qué es lo que estaba detrás del velo? El lugar santísimo. Entonces Dios le dice a Aarón a través de Moisés: dile a Aarón que no todo el tiempo entre al lugar santísimo. Era el lugar santísimo el lugar donde Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. Entre los dos querubines era allí el lugar de la manifestación de Dios. El sumo sacerdote, escuche bien, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo en forma ordinaria una vez al año. Repito, el sumo sacerdote de Israel, únicamente el sumo sacerdote de Israel, en forma ordinaria podía entrar al lugar santísimo detrás del velo una vez al año en el día de la expiación, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuándo entraba el sumo sacerdote? Una vez al año en el día de la expiación. De forma extraordinaria podía entrar otras veces. ¿Cuándo más? Cuando había que levantar el campamento e mudarse porque estaban en el desierto. Recuerden, ellos están iniciando todavía la travesía en el desierto. Entonces ellos marchaban, acampaban, paraban un tiempo, se levantaba el campamento, marchaban, paraban. Y Aarón tenía que entrar al lugar santísimo. Cuando el campamento se levantaba, tenía que ir y desarmar los utensilios. Y cuando se hacía un alto de marcha, tenía que entrar otra vez al lugar santísimo para armar y poner las cosas en su lugar, en el lugar santísimo. Esa era de manera extraordinaria. O también Aarón podía entrar al lugar santísimo en tiempos de crisis. Entraba para consultar al Señor acerca de su voluntad, acerca de temas específicos. En tiempos de crisis para el pueblo de Israel, Aarón entraba y consultaba al Señor acerca de su perfecta voluntad. Siempre tendría que entrar de manera reverente, con una profunda reverencia. Pero acá quiero decir algo, porque nos lleva a que nosotros hoy podamos entender y valorar mucho más lo que Jesucristo hizo por nosotros. Además de darnos la salvación, y nosotros a través de la fe podemos ser reconciliados con Dios. A través de la fe en Él nosotros vamos al cielo. A través de la fe y a través de los méritos de Jesús nosotros nos beneficiamos de eso. Pero hay algo más que también Jesús compró en la cruz. ¿Y cuál es? El acceso directo a la presencia de Dios. Fíjese lo que dice acá, que el sumo sacerdote que había, ¿cuántos sumos sacerdotes en Israel? Uno. ¿Cuántas veces podía entrar esa una persona en todo Israel al lugar santísimo? Una vez al año, y algunas veces más de manera extraordinaria. Dile a Aarón que no todo el tiempo entre. Pero sin embargo, cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, y a partir de ahí usted y yo tenemos acceso directo.
Y Dios en ninguna parte de la Biblia dice que usted y yo no podemos entrar en todo tiempo. La Biblia nos dice que usted y yo podemos entrar a ese lugar siempre, sin cesar, en todo tiempo, sea feriado, sea madrugada, sea de mañana, sea hábil, sea lo que sea fin de semana. Usted y yo tenemos acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Note usted la comparación, ¿usted está entendiendo o no? Porque si no, le explico de nuevo. El sumo sacerdote una vez al año y usted y yo todos los días. Solamente tenemos que decir: Padre, en el nombre de Jesús, me llamo Dardo Waldo Lugones y estoy aquí, quiero estar contigo y pasar un tiempo en tu presencia. Y Dios dice: sí, hijo mío, y Dios te abraza y a Dios le place estar contigo. A Dios le place estar contigo. Dios tiene placer en que tú estés en su presencia. Y a Dios le place en que tú le pidas: pídeme. La Biblia habla de pídeme, pídeme, pídeme. A Dios no le cansa que tú le pidas. Por supuesto, también debe tener agradecimiento para con Dios. Pero puedes estar todo el tiempo que sea necesario. Él no te dirá nunca: listo, basta ya, andate, me cansé de vos. Entonces, son bendiciones que tenemos nosotros en este tiempo de la gracia, de estar en permanente contacto con Dios y entrar a su misma presencia todo el tiempo que nosotros los deseemos, ¿no? Dale un gloria a Dios por lo menos esto. Es una bendición, es una bendición. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Lo primero que debía hacer en ese día de la expiación el sumo sacerdote es ofrecer en expiación un becerro, primeramente por sus propios pecados. Ese día lo que tenía que hacer en primer lugar era ofrecer un sacrificio de expiación por sus propios pecados. Esto ya lo dijimos en otra oportunidad. Y eso marca de alguna manera la imperfección de la ley. El sumo sacerdote fue elegido por Dios, fue designado por Dios, fue ungido por Dios, fue vestido por Dios, pero aún así no dejaba de ser pecador. Sin embargo, nuestro sumo sacerdote Cristo, él no tuvo pecado. Ese representaba a Jesús, pero ese Aarón, por ejemplo, y su descendiente eran pecadores. Con todo eso eran pecadores y ellos necesitaban ofrecer primero un sacrificio en expiación por su propio pecado. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, murió sin ningún pecado, murió siendo santo, y glorias a Dios por eso. Y debía ofrecer un carnero como en holocausto, y era por la entera consagración que él tenía a la obra del tabernáculo. Vamos un poquito más, 4 al 6, 4, 5 y 6, por favor. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. El día de la expiación era día de humillación. Se celebraba una vez al año y era día de humillación. En el calendario hebreo se le conoce como Yom Kippur. Era día de santa convocación y ayuno, día de santa convocación, de oración, de humillación y ayuno para afligir el alma. Ese era el día, para afligir su alma delante de la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote en esa oportunidad debía vestirse con sus ropas sencillas, no con sus vestiduras que lo distinguían como sacerdote, por ejemplo, el éfod del pectoral. Él no debía
vestir esas ropas que solamente podía vestir él. Él tenía que sacarse esas ropas y vestir como un simple sacerdote, como sería como sus hijos. ¿Por qué? Porque era un día de humillación y él entraba a la presencia de Dios no como el sumo sacerdote, sino como un simple pecador. Su vestimenta debía estar de acuerdo al día de humillación. Por eso es que dice que sus vestimentas reales, por decirlo de alguna manera, tenía que vestirse con ropas sencillas y con esas ropas sencillas humillarse delante de la presencia de Dios. Se presentaba como ¿qué? Como un simple pecador delante de Dios, porque a pesar de ser sumo sacerdote, era pecador. En ese caso, ¿por qué se vestía de esa manera? Porque se presentaba como un pecador delante de Dios. Versículos 7 al 10, avanzamos un poco más. Y después tomará los machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. A ver, aquí habla que en este gran día de la expiación debían traer dos machos cabríos. Se echaba suerte. Uno era por Jehová y el otro por Azazel, que es chivo expiatorio. Esta palabra Azazel aparece solamente 4 veces en toda la Biblia. El que, de los dos chivos expiatorios, el que caía la suerte por Jehová, moría. Si la suerte cayó sobre este chivo por Jehová, ese chivo debía morir y representaba la muerte de Cristo. La suerte de Azazel cayó sobre el otro chivo. Ese chivo quedaba vivo y representaba la resurrección de Cristo. Repito, el que moría representaba la muerte de Cristo y el que quedaba vivo representaba la resurrección de Cristo. El animal que moría, representaba el perdón de los pecados y el que quedaba vivo representaba que nunca más Dios se acordaría de los pecados. Y vamos a analizar. Azazel significa cabra salida. Asa significa cabra, a él salida. Porque el que quedaba vivo iba transportando todos los pecados al desierto y nunca más volvía. Es decir, que llevaba los pecados de todo Israel al desierto, allá se perdía, nunca más volvía. Eso simbolizaba que Dios nunca más se acordaría de los pecados del pueblo de Israel a través de ese chivo expiatorio, a través de ese chivo que cayó la suerte por Azazel. Pero eso lo vamos a explicar. Entonces, uno representaba la muerte, el otro la resurrección. Uno el perdón de los pecados y el otro es que Dios nunca más se acordaría de sus pecados, y ahora después lo vamos a analizar un poquito mejor a esto. Vamos al 11 al 19 y usted lea Norma después ahí en su casa para no ser tan largo. Del 11 al 19 relata lo que se debía hacer con el animal muerto, cómo debía ofrecer la expiación por él mismo, por su casa y por la congregación. Entonces, él, ¿qué debía hacer con ese animal que le tocó la suerte por Jehová, que debía morir? Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Cómo debería hacer el sacrificio de expiación? Por él, por su casa y por toda la congregación. Era un día donde el pueblo se acercaba a Dios para ser limpios de todos sus pecados. Además, ahí dice en los versículos que con la sangre de ese animal muerto debía purificar el tabernáculo de reunión, porque ese tabernáculo, por las impurezas, por las inmundicias, por el pecado de Israel, se contaminaba. Entonces, con la sangre de ese animal, ese chivo expiatorio, debía Aarón santificar el lugar santo, el lugar donde se ofrecía la ceremonia al Señor. Del versículo, era considerado por ellos como el día más santo del año. Para ellos tenía
una real importancia. Era el día que ellos esperaban. Era el día que todo Israel se congregaba en el tabernáculo. ¿Para qué? Para afligir su alma, para derramar su alma, para sincerarse delante de la presencia del Señor. Y era tan importante que Dios lo dejó como estatuto perpetuo para Israel, para que durante todas sus generaciones el pueblo tenga su día para humillarse delante de la presencia de Dios. Y eso no ha cambiado. Dios todavía al día de hoy espera un pueblo que se humille, que se contrite delante de su presencia. Eso no ha cambiado. ¿Cuándo se celebraba esta fecha de Yom Kippur? En el mes séptimo, a los 10 días del mes. En el mes séptimo, dice la Biblia, a los 10 días del mes. A los 10 días. Pero comenzaba al 9º día. ¿Por qué? Porque el día judío comenzaba a la tarde. O sea, que el día de la expiación comenzaba el 9º día a la tarde hasta la tarde del 10º día. ¿De qué mes? Mes Tirri, que es para nosotros entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre, entre la tarde del 9º día y la tarde del 10º día, era día de humillación. Quebrantamiento permanente delante de la presencia del Señor. El pueblo se reunía para humillarse, para pedir perdón a través del sacerdote por todos sus pecados. Se congregaba para dolerse por su pecado, por sus transgresiones, por sus rebeliones. Se congregaba para llorar, para afligir su alma, para derramar su alma delante de la presencia de Dios, diciendo: Señor, hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos desobedecido. Y se reunía para humillarse y declarar su pecado delante del Señor. Ellos no tenían la posibilidad que tenemos nosotros hoy. Era solamente a través del sumo sacerdote que podía hacer esta oración, pero ellos todos acompañaban, era lo que podían hacer en esa época, acompañaban a la plegaria y sentían el dolor por su pecado. ¿Sí? Sentían dolor por su pecado, sentían dolor por el pecado de Israel. Por eso afligían su alma. No se congregaban para pedir una casa nueva, no se congregaban para pedir un auto nuevo, no se congregaban para pedir una tienda nueva, no se congregaban para pedir una sandalia nueva, no se congregaban para pedir algo nuevo, se congregaban para afligir su alma delante de Dios por el pecado propio y por el pecado de los demás. Ese era el día más santo para los hebreos. Usted también debería tener una actitud de dolor por su pecado y por el pecado de todos. ¿Por qué dolor? Porque usted y yo sabemos que el pecado mata y el pecado trae tristeza al corazón de Dios. El pecado trae lágrimas al corazón de Dios y mata a la persona porque la paga del pecado es. Entonces, iglesia del Señor, nosotros no podemos como pueblo de Dios hacer como que nada y como que no pasa nada. Nosotros como pueblo de Dios no podemos hacer como que todo está regio, todo marcha a viento en popa y todo está bien. No. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser conscientes del pecado y del pecado que acarrea el pueblo, la ciudad, la nación, la gente que no tiene a Dios. Debemos sentir pesar por los pecados de la gente, dolor por el corazón de Dios. Por eso es que Dios en este tiempo me está llevando a mí y me está llevando a la iglesia a enseñar a que la iglesia debe volverse a sus raíces, la iglesia debe volverse a sus principios y debe reunirse para humillarse y quebrantarse delante de la presencia de Dios. Fíjese lo que Dios le dice a Salomón.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si me pones ahí, Segunda de Crónicas 7, 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este era el día de la expiación, día de humillación. Y Dios le está diciendo a Salomón en el día de la inauguración del templo, le está diciendo: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Dios todavía espera un pueblo que se humilla delante de Él, que se reconozca delante de Él, que reconozca su pecado delante de Él. Dios no quiere soberbios, Dios resiste a los soberbios. Dios le mira de lejos a los soberbios. Dios le mira de lejos a aquellos que piensan que pueden prescindir de Dios, que pueden alejarse de Dios, que pueden darle la espalda a Dios. Esa es una actitud de rebeldía, es una actitud de soberbia. Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los rebeldes, pero está con aquel, cercano a aquel que se humilla y se reconoce delante de la presencia de Dios y reconoce que depende de Dios, que no puede prescindir de Dios, que necesita del favor de Dios, que necesita de la gracia de Dios, que necesita del perdón de Dios. El Nuevo Testamento, según 1 de Pedro 5, 5 y 6, dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice a continuación: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, eso dice Dios a través del apóstol Pedro. Humillaos pues bajo las poderosas manos de Dios. Humillaos, humillaos. Dios en el Antiguo Testamento para Israel y para nosotros al día de hoy, como el Israel espiritual, Dios todavía sigue diciendo: humíllense delante de mi presencia, quebrántense delante de mi presencia. Y Dios me está llevando a enseñar y a predicar sobre estas cosas, porque realmente la iglesia no vive la realidad espiritual, no es consciente de la actualidad que vivimos, no reconoce su pecado, no reconoce el pecado de la iglesia. Y Dios está poniendo una carga muy pesada sobre mis hombros en estos tiempos. La iglesia le ha fallado a Dios. La iglesia le ha desobedecido a Dios. La iglesia en su conjunto ha sido motivo de vergüenza para el reino. La iglesia ha tomado malas decisiones. La iglesia se ha apartado de los principios de Dios. La iglesia en su conjunto necesita reconocerse que le ha fallado a Dios y necesita volverse a Dios y humillarse delante de Dios y reconocer su pecado delante de Dios. Dios me llevó durante toda esta tarde a orar algo al Señor a través del Espíritu Santo. Restaura, Señor, restaura la santidad, restaura la unidad, restaura la adoración, restaura la predicación, restaura los frutos, restaura los dones, restaura la verdadera iglesia. Pero la iglesia no es consciente, la iglesia vive su mundo ciegos, alejados de Dios. Cada uno vive de acuerdo a su manera, de acuerdo a sus propios principios, de acuerdo a sus propios códigos y a sus propios pensamientos. Pero Dios va a comenzar a quebrantar los corazones. Y Dios va a comenzar a ministrar a su pueblo en esta parte final. Porque Dios no viene a buscar una iglesia tibia, mediocre, insensible. Dios viene a buscar una iglesia poderosa, sensible y llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que está de acuerdo a su voluntad. Una iglesia que está en el centro de su voluntad, que vive de acuerdo a su palabra. Esa es la iglesia
que el Señor Jesucristo viene a buscar. Y yo creo que el Señor comenzará a trabajar en nuestros corazones y ya lo está haciendo, porque Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él hará lo que tiene que hacer en medio de su pueblo. Escuchaba una predicación allá en Brasil de un pastor, decía: la iglesia se ha tornado insensible. Y ese es el mayor mal que la iglesia tiene en la actualidad, la insensibilidad. Pero la iglesia debe mantener una actitud de humillación al día de hoy todavía delante de la presencia de Dios. Jesucristo mismo habló sobre el fariseo y el publicano. El fariseo hablaba a grandes voces: gracias te doy, Señor, porque doy mi diezmo, porque oro. Todavía hay cristianos que se jactan de sí mismos, que se jactan de sus dones, de sus talentos, de sus obras, de sus hechos, como si fuera que por eso serían salvos. Pero Jesús, y puso como ejemplo de justificación al publicano, que estaba allá a lo lejos, tirado, que no quería ni levantar la cabeza porque se sentía indigno delante de Dios. Se golpeaba el pecho y solamente decía: sé propicio de mi pecador. Sé propicio de mi pecador. Sentía dolor por su pecado. No estaba apuntando a nadie. Hoy la iglesia se caracteriza en que nos apuntamos unos a otros. Queremos sacar la paja del ojo ajeno y la viga lo mantenemos en nuestros ojos. Eso es soberbia delante de Dios. La humillación te llevará a quebrarte, doblegarte y hacer como este publicano: sé propicio de mi pecador. Porque cuando tú te acercas a Dios, eres realmente consciente de que eres indigno delante de su presencia. Eres un pecador. Cuando estás lejos no te das cuenta, ¿eh? Puedes hacer lo que se te antoja, no te acusa la conciencia, no te acusa tu espíritu, no pasa nada. Pero cuando te empiezas a acercar a Dios, es ahí cuando comienzas a tomar conciencia de tu realidad y te das cuenta de que eres un indigno. Hay pecado dentro de tu corazón. Hay malos deseos, hay malos pensamientos, hay malas palabras, hay malas actitudes, hay malas decisiones. Eres consciente y por eso es que usted puede decir: sé propicio de mí, Señor, de mí, de mí, pecador. Esa es la persona que sabe humillarse. Esa es la persona que será justificado por Dios. Eso es lo personal, pero también la Biblia nos habla en lo colectivo. Por ejemplo, Jonás fue y predicó un mensaje cortísimo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive, ¿qué hizo? Nínive se humilló delante de la presencia de Dios. Proclamó ayuno, los animales, los bebés, todos ayunaron. Se humillaron, se doblegaron delante de la presencia de Dios, se reconocieron pecadores y Dios le perdonó. Y cambió su juicio por misericordia. O como hablamos el martes pasado sobre Joel. Dios le llamó a través del profeta Joel a todo Israel: conviértanse con sinceridad, rasguen su corazón, no sus vestiduras. Entre el altar y la puerta lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Dios le llamó a una humillación, a un quebrantamiento a Israel, comenzando por sus líderes, comenzando por sus sacerdotes. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar la misericordia de Dios. Dios escucha y Dios actúa. ¿Cuándo? Cuando hay un pueblo que se humilla. Por eso: si se humillare mi pueblo, es el texto de las damas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de Yom Kippur y el día de la expiación. Y usted y yo hoy ya no sabemos qué es lo que es Tirri, qué es lo que es el 9º día, ya no sabemos qué es lo que es el día de expiación, no sabemos más cómo se vestían los sumos sacerdotes, ya no sabemos más cuál era, pero sí hay algo que debe saber, iglesia. Era un día de humillación y era el día más santo para los hebreos
y que era un día donde ellos se reunían para derramar su alma delante de la presencia del Señor. Algo está fallando en nuestras iglesias hoy. Nuestros conciertos y shows cristianos llenos de gente. La gente paga para entrar ahí. Pero en nuestros cultos de oración, donde la congregación debería reunirse para derramar su alma delante de Él y quebrantarse delante de Él y llorar delante de Él, reconociendo su pecado y sintiendo el pecado del pueblo. Nuestros cultos de oración en nuestras iglesias están vacías o semi vacías. ¿Usted piensa que ese es el deseo de Dios? ¿Usted piensa que ese es el propósito de Dios? Pero es tiempo que la iglesia se vuelva a Dios. Pero se vuelva con sinceridad. Como prediqué, Dios me está llevando, pero es lo mismo. Porque en el tiempo del profeta Joel, Dios se cansó de las apariencias. Dios se cansó de las lágrimas de cocodrilo. Se cansó de la falsedad. Dice, señores, hay algo que le puede salvar a ustedes y es si se convierten con sinceridad, si se convierten realmente. Hay algo que le puede salvar a ustedes, es si rasgan su corazón se duele por la situación, se duele por su nación, se duele por su propia vida, se duele por su propia familia. Entonces ahí hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza para la iglesia el día de hoy? Le voy a decir cuál es la esperanza. La esperanza no es mejores seminarios. La esperanza no es mejores templos. La esperanza no es mejor iluminación, mejores sillas. La esperanza que tiene la iglesia hoy es volverse a Dios en humillación y quebrantamiento delante de su presencia. Eso es lo que hará la diferencia en el pueblo de Dios. Mientras eso no suceda, la iglesia seguirá todavía con su lenta degradación, porque la iglesia hoy está degradada. La iglesia hoy, seamos sinceros, es motivo de vergüenza en muchos casos. Culto de martes yo hablo la verdad, hablo de acuerdo a lo que es. El evangelio es motivo de vergüenza en muchos casos. Hay una esperanza, una esperanza ahí. Es que el pueblo se vuelva a Dios, a la oración, a las plegarias, a la súplica, al gemido. Mientras eso no suceda, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Podremos hacer congresos, super congresos. Podemos hacer congresos de damas, de varones, de niños, de jóvenes. Podemos hacer aniversario de líderes de familia. Eso no cambia nada. Lo que cambia es una iglesia humillada delante de la presencia de Dios. Eso traerá cambios. Eso traerá transformación. Eso hará que su gloria se manifieste en medio de su pueblo. Eso hará que el nombre del Señor sea exaltado en este tiempo. Hacemos un fondito, por favor. Y yo quiero preguntarle a usted piense para sí mismo. No necesito que usted me conteste. ¿Usted siente dolor por su pecado? ¿Usted siente dolor por el pecado de los demás?
¿Cuántas lágrimas derramó esta semana por los perdidos? Yo oraba hoy al Señor y decía, y yo tenía vergüenza delante de Dios, sinceramente. Yo decía, ¿cómo podremos solucionar los conflictos de lo de afuera si no podemos resolver nuestros propios conflictos acá adentro? ¿Cómo podemos ser instrumento de cambio y transformación para lo de afuera si nosotros no somos realmente cambiados y transformados? ¿Cómo podemos ser la herramienta de solución para afuera si no podemos solucionar nosotros lo de adentro? ¿Sabe qué? Yo tenía mucha vergüenza delante de Dios. Estamos resolviendo conflictos entre nosotros, uno y otro conflicto entre nosotros. ¿Cómo vamos a solucionar los conflictos de los de afuera? Por favor. Conflicto y otro conflicto. La iglesia no tiene los frutos del Espíritu, vive en la carne. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo si vivimos peleando en discordia, en disensiones, en pleitos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos predicar si nuestro testimonio no acompaña? ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la gente si no logramos solucionar los nuestros? Comenzando desde acá adentro. Comenzando desde acá. ¿Cómo pretendemos transformar nuestra sociedad, nuestras autoridades, si nosotros no somos transformados realmente? La iglesia debe ser como aquel publicano: se propició de mí, Señor, de mí ten misericordia primero. La iglesia debe dejar de tratar de sacar la paja del ojo ajeno y mirar por la viga que tiene en el suyo propio. ¿Sabe por qué la gente mira los pecados de los demás? Porque no tiene conciencia de su propia realidad. Entonces tenemos una iglesia orgullosa, soberbia. A tales personas Dios los mira de lejos. Yo no sé si la gente entiende lo que trato de decir. No sé si le estoy hablando en chino. Ojalá Dios me dé la claridad para expresar con las palabras exactas, que la iglesia comience a crecer realmente como debe crecer, comience a madurar como debe madurar, comience a avanzar como debe avanzar. Yo creo que el texto del lema del Círculo de Oración de Damas es especial. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Si se humillara mi pueblo, las cosas que podrían suceder si se humillara mi pueblo, las cosas que yo haría si se humillara mi pueblo, las cosas que van a cambiar si se humillara mi pueblo. Si se humillara mi pueblo.
Póngase de pie, por favor. Glorificamos tu nombre, mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le invito a la iglesia que pase aquí adelante, por favor. Y yo me voy a arrollar también junto con ustedes. Y vamos a orar al Señor. Todos los que puedan doblar su rodilla, doblen sus rodillas ahí, por favor. Este grupo de tus hijos, nos humillamos delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, apelando a tu misericordia. Buscando tu auxilio, buscando tu socorro. Buscamos a ti, nos acercamos a ti, porque deseamos con toda sinceridad que tú nos cambies, nos transformes, nos hagas a tu imagen, podamos sentir como tú sientes, podamos amar como tú amas, podamos perdonar como tú perdonas, podamos mirar como tú miras. Queremos reflejar tu carácter, queremos pensar como tú piensas. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Este grupo de
de tus hijos que se reúnen en este culto de oración. Señor, estamos delante de ti. Que tú comiences a trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón primeramente. Y luego comiences a trabajar en tu iglesia en su conjunto, para que de este lugar, Señor, comiencen a suceder cosas conforme a tus pensamientos, conforme a tu propósito, conforme a tus sueños, oh Dios. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Queremos volver a nuestros principios. Te necesitamos, oh Dios. Nos unimos en clamor a ti en este día. Te pedimos por nosotros, por los que no están, por la congregación, por la iglesia en su conjunto, por la iglesia, por nuestros familiares, por los que no están, por los que están apartados, por los que se han alejado, por los que están lejos de ti, por los que te han dado la espalda. Nuestros hermanos que se han dejado de congregar, tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, mi Dios. Señor, yo te pido que así como estás comenzando a trabajar conmigo, lo hagas con la iglesia, lo hagas en su conjunto. Ayúdanos, oh Dios. En tu nombre, Dios, creo en ti. Creo en ti. Creo en ti. Creo en ti, Señor. Creo en tus promesas. Creo en tu palabra. Señor, harás lo que tienes que hacer en el medio de tu pueblo. Es para tu gloria, es para tu honra y es para la alabanza de tu nombre, Señor. No para la gloria de ningún hombre, no para la gloria de ninguna institución, sino para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, mi Señor. En tu mano nuestras vidas. Oro por mi vida, mi familia, los obreros, su familia, los líderes, su familia. En tus manos encomiendo la iglesia. En las manos de tu Espíritu Santo, Dios. Lo dejo en tu Espíritu Santo trabajar en nuestro interior. Amén y amén, Señor. Sí, Señor.